Ya tenemos preparada la quest de nuestro querido amigo D, el cazador de los muertos, aunque me gusta más llamarlo D. En cualquier caso, hoy os traigo esta quest completa para que podáis conseguir una nueva armadura y su increíble espada inseparable con ataque sagrado. Bienvenidos gente, espero que estéis muy bien, porque os voy a explicar paso a paso toda la quest del cazador de los muertos, pero primero recordando dos cosas muy importantes. La primera es que siempre debéis de agotar todos los diálogos y además buscar entre los puntos que voy a mencionar a continuación para saber por dónde vais exactamente, porque depende de lo que llevéis avanzado en la historia. Lo segundo es que esta quest va enlazada con otra, así que antes de realizar el punto 7, que es el último, necesito que veáis ese punto al completo, ya que tienes que tomar una decisión importante. Ahora sí que sí, vamos al lío. Número 1. Comenzamos nuestra aventura en este camino que nos lleva a la aldea de Agua Invocante, donde encontraremos al cazador para conocerlo por primera vez. Tras agotar los diálogos, veremos que el objetivo de este personaje es dar caza a los muertos. Por cierto, puede ser que os lo encontréis directamente en la mesa sentado. En ese caso también te hablará de aquellos que viven en la muerte. En cualquiera de los dos casos, debemos de eliminar al barquero tibial para recibir la raíz mortuoria. Si lo has hecho ya, le enseñaremos la raíz mortuoria y nos indicará que vayamos con la bestia Gurranq. Si aún no has eliminado al barquero, hazlo y vuelve a la mesa para enseñarle la raíz, y así nos hablará de Gurranq para aceptar. Ya veis que podéis hacerlo de dos maneras. Número 2. Si os fijáis ahora en el mapa, detrás de la tercera iglesia de Marika hay una marca roja. Si no os sale es porque no habéis terminado el primer punto o no habéis agotado correctamente los diálogos. Viajamos hasta el lugar y usamos el portal. Número 3. Cuando lleguemos al templo de la bestia, abrimos la puerta y hablamos con él. Le entregaremos la raíz y a cambio comenzará a entregarnos diferentes objetos, entre ellas el ojo de la bestia, que te indicará cuando estés cerca de otra raíz mortuoria. Agotamos diálogo para continuar. Por cierto, si quieres conseguir todas las raíces mortuorias para la quest de Gurranq, te lo dejo en la descripción. Número 4. Hablamos de nuevo con el cazador en la mesa. Ahora podremos estudiar encantamiento con él. Lo que haremos es seleccionar el diálogo para poder agotarlo por completo. Número 5. El siguiente paso es comenzar la línea de búsqueda de Fia, que también está en la mesa. Por cierto, antes de continuar, recuerda que para este paso es necesario haber conseguido un lugar de gracia de la meseta Altus, digamos. Mientras que hablamos con ella nos pedirá abrazarnos. Aceptamos y volvemos a cargar el área para volver a hablar con ella, para otro abrazo. Pero en esta ocasión tendremos un nuevo diálogo. Continuamos hasta que nos entregue una daga. Si no te da la opción, carga varias veces el área y vuelve a abrazarla hasta que tengamos dicha daga. Por cierto, un detalle. Después de que os entregue la daga, tras el abrazo, debéis de consumir la poción de baldaquino y cargar el área varias veces hasta que desaparezca la señal roja con flecha para abajo. Número 6. Volvemos con D el cazador para entregar la daga y agotamos los diálogos. Cargamos de nuevo el área y veremos que él ya no está. Si vamos hasta el herrero, veremos que la puerta que está al fondo está abierta. Al llegar allí, veremos a Fia junto al cadáver de nuestro amigo el cazador. Recogemos sus pertenencias y hablamos con Fia hasta que se marche. Importante, no venda ninguna pieza de la armadura. Tampoco la modifique, ya que se lo entregaremos a otra persona. Número 7. Importante que escuchéis este punto al completo antes de realizarlo. Ahora viajaremos al bosque ancestral del mapa Río Ziofra.
al llegar veremos a un nuevo NPC para poder hablar, pero importantísimo. Antes de continuar, quiero hacer una pausa porque necesitáis saber un detalle de esta quest, y ya lo dije al principio, ya que va enlazada con otro personaje como hemos visto, como por ejemplo Fia. Si continuáis la quest del cazador entregando su armadura a este personaje, al realizar la quest de Fia, la veréis muerta junto a este personaje al final de la misión de Fia, que transcurre en el fondo de la raíz profunda. Si no queréis que eso ocurra, os sugiero que antes de entregar la armadura, completéis la quest de Fia. Ya es decisión vuestra. Si tomáis la decisión de entregarle la armadura al hermano, podéis matarlo cuando lo veáis junto a Fia en el final de su quest, o bien cargar el área y os habrá dejado tanto la armadura como la increíble espada inseparable. Otra opción diferente es eliminar a Dee el cazador la primera vez que lo vemos. Recogemos su armadura y se la llevamos directamente al hermano. En cuanto lo hagas, recargas el área y él querrá enfrentarse a ti, por lo que podremos derrotarlo para conseguir el equipamiento. Esas son todas las opciones que hay y tú decides. Y hasta aquí la quest de este cazador de los muertos y su brother. Cualquier duda me lo dejáis en los comentarios. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, deja un buen like y suscríbete al canal para no perderte nada. Y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!